noches, profe. Todo bien, profe. Profe, ¿sabes qué te iba a consultar sobre la asistencia? ¿En el Moodle está cargado todo o todavía no? No, el martes no cargué nada. Algunas cargo, otras no. Ah, ok, no, porque Mucho laburo, estuve Nacho, todas las mucho clases laburo. y Son 50 ustedes y sí, es un pierdo montón. más tiempo tomando lista que. Me pierdo más tiempo tomando lista que dando clase. No, yo consultaba más que nada porque estuve en todas las clases y después vi también que en... ay, ¿cómo se llama? Buenas tardes, profe. En la otra plataforma un día pusiste un comentario que dejen la asistencia ahí, yo no estoy. Lo puse. ¿Vos tenés ausente en alguna y participaste en la clase? ¿Así sería? Claro, porque no llegué a ver ese comentario que dejaste que pongamos ahí los presentes y no sé si lo pongo ahora, así que es registrado. Es que yo intenté hacer eso y no pudieron. Yo los habilité para que ustedes se pongan presentes y no logran ubicarse. Entonces los tenía que marcar yo. Ah, bueno. Hola, profe, buenas Pero tardes. decime en qué clase vos estabas presente y tenés ausente y lo cargo. No, no, sino en el Classroom. Vos dejaste un comentario que pongan todos los presentes su nombre y yo recién lo vi la otra noche y yo no figuro ahí. Lo que te preguntas es que si lo pongo ahí así queda, ya, porque ya han pasado días. No, ahí no. No, porque yo lo No, tengo que pasar a Moodle y tengo que tildar a cada uno y resulta que ustedes son 54 y sí, no es y un a mí montón. me ponen los nombres como venga y yo tengo que andar recorriendo 4 planillas, un lío bárbaro y, y con los nombres que a veces te aparece nombre y apellido, a veces te aparece apellido y nombre, es Claro, un no es quilombo. posible. 54 así, con todo ese quilombo y media hora me perdí Sí, la primera sí, clase. no. No, digo, dejá, qué sé yo. Vale, sí, chao, después ya veremos. Lo importante acá es que ustedes cursen, escuchen la clase y cuando llegue el momento del examen, ahí se juega lo que sea. Después la asistencia, no asistencia, me da lo mismo. Ahí se ven los pingos. Tal cual, tal cual. A mí, ¿qué me sirve? Ponen presente, yo tengo gente que está presente en todas las clases
no participa nunca, cuando llega al examen falta o no sabe, entonces ves si hasta dónde es importante la asistencia, qué sé yo, no sé. Es un tema de investigación. Hola, profe. Tal cual podría ser. Hola, Pablo. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo ya les mandé la resolución del ejercicio 1 que les pasé. Vamos a ir, yo quiero avanzar con la materia y después nos vamos a dedicar a hacer prácticas como las que le mandé. Entonces voy a avanzar un poquito más con la materia que yo había dado con ustedes. El tercer paso, la formulación del problema, que incluía la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, incluía, por lo menos en el texto, el estado del arte y el marco teórico y las definiciones de las variables. ¿Está bien hasta ahí? ¿Dije algo que no había dicho la otra vez? No, profe, está bien hasta ahí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Pues retomemos el hilo conductor. Todo este cuatrimestre nos vamos a dedicar a los primeros 4 pasos de la investigación. Los primeros 4 pasos consisten, uno, en seleccionar un tema. Metodológicamente ya nos pide delimitarlo, dónde lo vamos a hacer, con qué gente lo vamos a hacer. Eventualmente un torbellino de ideas nos ayuda a delimitar el problema, que sería formular preguntas y que sería, de alguna manera, adelantar el problema de investigación. Si nosotros consideramos que las preguntas es la mejor manera de formular el problema de investigación, si la mejor manera es formular una pregunta, el torbellino de ideas nos ayuda a avanzar en ese sentido. Y el último paso que hemos visto y que estamos desarrollando, que es el más importante, es la formulación del problema, que en términos metodológicos es muy fácil y en los hechos es muy difícil. Se combinan las dos características. Es difícil plantear un problema, pero es fácil explicarlo como metodología o como metodólogo. Es decir, yo sé que tengo que formular un interrogante y que voy a hacer algo para responder ese interrogante. Entonces ahí lo importante es que ustedes puedan ejercitar cómo formular problemas de investigación, y eso lo vamos a hacer en breve. Vamos a ir avanzando con la materia y cuando llegue al límite de los contenidos del cuatrimestre vamos a empezar a ejercitar. Y una de las cosas que quiero ejercitar es cómo formular un problema. Entonces, si nosotros estamos en el terreno de formular un problema y hemos formulado un objetivo, qué sé yo, conocer, qué sé yo, las ideas
o las representaciones sociales de el trabajo asalariado entre estudiantes de escuela secundaria. Analizar las concepciones laborales que tienen las mujeres de clase baja. Entonces empezamos a expresar objetivos que nos orienta hacia dónde vamos a investigar. Y acá tenemos un poco alguna precisión que hacer. Todos los objetivos se formulan con un verbo en infinitivo, pero no todos los objetivos, aún así formulados, nos orienta a la investigación cuantitativa. Por ejemplo, si yo quiero analizar experiencias laborales en tu primer semana de trabajo o experiencias vivenciadas en la búsqueda laboral. Y bueno, ese objetivo podría orientarse a una encuesta y podría orientarse a una investigación cualitativa por entrevistas. Entonces ahí es donde la metodología nos dice qué tenemos que hacer, pero no nos dice cómo. Nos dice, formulemos un objetivo general en términos de expresarlo con un verbo en infinitivo. Analizar, establecer, determinar, conocer, describir, ¿no? Esa sería la forma de iniciar el texto de un objetivo. Entonces acá nosotros podemos formular objetivos de estas características y en el objetivo general es suficientemente abstracto como para que no seamos demasiado concretos o no hablemos con palabras directamente observables. El objetivo general, según el texto que nosotros usamos, es suficientemente abstracto como para que diga qué es lo que queremos investigar, pero no sea tan preciso. ¿Y dónde vamos a precisar eso? Lo vamos a precisar en los objetivos específicos. Y los objetivos específicos van a expresar o estados de variables o de relaciones entre variables. Y eso sí ya tiende a ser más observable. Y acá es donde empezamos a orientarnos específicamente a la investigación cuantitativa. Es decir, si yo quiero conocer, por ejemplo, cómo fue, no sé, tu tránsito, cómo fue tu experiencia laboral como repositor de un supermercado, o cómo es la experiencia laboral de un trabajador que cumple la función de repositor en un supermercado. Y quizás ese objetivo muy bien podría ser analizado desde una investigación cualitativa. Entonces nosotros tenemos que tener la precaución de que nuestro objetivo será formulado de manera tal que nos oriente al estudio de lo que serían hechos sociales, que serían cosas como pensar, actuar y sentir en poblaciones grandes, no la investigación cualitativa profunda, significativa y empática que nos permite conocer cómo piensa una persona poniéndonos en el lugar del otro, sino algo así como queremos saber cosas que le pasa al común de la gente, a grandes poblaciones. Entonces toda nuestra metodología se orienta hacia eso. Y eso significa que, por ejemplo, si yo quiero analizar la experiencia laboral de los repositores de supermercados, entonces voy a tener que expresar los objetivos, traducirlo a, bueno, algo así como analizar la
experiencia en función, la experiencia de trabajo como repositor en el supermercado en función del sexo, de la edad, del nivel educativo, del tipo de supermercado, de la cantidad de tiempo que haya trabajado. Y ya voy a usar conceptos que son variables. Y esos conceptos, en general, algunos son visiblemente en una primera mirada, por ejemplo, el sexo, la edad, el tipo de supermercado, la antigüedad laboral, son todas variables simples que pueden captarse rápidamente y se pueden entender fácilmente, pero cuando yo digo experiencia laboral, uno dice, bueno, la experiencia laboral, estamos hablando de un fenómeno más complejo, no es como la edad o el estado civil o la altura de una persona. Entonces ahí vamos a tener ya a partir de ahora toda esta impronta en la materia. ¿Esta impronta qué significa? Significa que la forma de expresar lo que vamos a hacer va a tener la característica de ponernos como un riel, ponernos como subirnos en un riel, ya no nos vamos a poder apartar. Al principio podemos decir muchas cosas, pero ya en esta etapa empezamos a enfilarnos como si fuera un trencito, sobre dos carriles, donde no nos podemos apartar de las palabras y los conceptos que vamos usando. Y esos conceptos se van a expresar en los objetivos, en la pregunta de investigación, en la o las hipótesis de trabajo. Y van a usar los conceptos con nombres de variables. Y ahí eso nos va a comprometer a utilizar los conceptos y operativizarlos o operacionalizarlos de una manera que no nos va a permitir alejarnos más de lo que queremos buscar. Quiere decir que como si fuéramos por un camino que es ancho y nos podemos mover de un extremo al otro a medida que avanzamos, acá ya nos montamos sobre dos rieles y de ahí no nos movemos más. Y eso significa que vamos a trabajar para construir nuestro instrumento cada vez con más precisión, y este es el punto de partida. Cuando llegamos a la formulación del problema, si yo digo conocer las experiencias laborales de los repositores de supermercado, ese es el objetivo general, y lo planteo a través de una investigación cuantitativa y por encuestas, significa que al avanzar en los objetivos, incluso si quiero puedo formular más preguntas de investigación, lo voy a expresar como estados de variables o de relaciones entre variables. Entonces ahí nosotros vamos adquiriendo ciertos compromisos. Entonces, esto nos lleva, habíamos hablado de las definiciones. Yo les había dicho la definición de banco, la definición de edad, habíamos trabajado eso en la clase presencial. Entonces vamos a tener que definir nuestros conceptos. ¿A qué le llamamos experiencia laboral? ¿A qué le llamamos antigüedad laboral? ¿A qué le llamamos jerarquía laboral? ¿A qué le llamamos género, sexo? ¿A qué le llamamos, no sé, jornada laboral o como la quisiéramos llamar? Entonces acá, cuando nosotros definimos, sentamos posición. Nosotros vamos a definir antigüedad laboral, por ejemplo, la cantidad de años desde que ingresó al trabajo hasta el momento de la encuesta, medida en años enteros, por ejemplo, qué sé yo. Entonces eso a nosotros nos va dando una cierta previsibilidad para nosotros mismos y para quien nos lea. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a definir? Las variables. Las variables que van en el objetivo general, las variables que van en los objetivos específicos, esas mismas variables van en la pregunta, esas mismas variables van en las hipótesis. Entonces, antes de entrar al terreno de las hipótesis, o sea, vamos a volver al terreno de las hipótesis, pero primero vamos a pasar por una parte operativa del trabajo, que es el cuarto paso, que se llama reducción del problema a nivel empírico. ¿Qué es la reducción del problema a nivel empírico? Significa que todo un conjunto de ideas que expresamos en el marco teórico, conocimientos disponibles sobre lo que queremos estudiar, en qué consiste el trabajo del repositor, cuántas horas trabaja, cuáles son los accidentes más frecuentes, cuáles son las experiencias más traumáticas o peores descriptas por ellos. Todo eso que forma parte del conocimiento previo constituye nuestro marco teórico, se nutre de investigaciones anteriores y de publicaciones, y lo mejor que podemos hacer es describir con sumo detalle todo lo que encontremos sobre lo que es el trabajo del repositor. Es decir, algo así como que nosotros vamos a investigar sobre algo que debiéramos conocer al detalle. Ese sería el extremo más ventajoso. ¿Qué sería conocer al detalle? Bueno, si uno dice vamos a trabajar la experiencia laboral de los repositores a través de una encuesta, entonces uno tiene que decir, pero ¿cuáles son las experiencias laborales que nosotros, bueno, cómo trabaja, cuánto kilaje desplaza, si tiene problemas de cintura? Todo eso no son preguntas para una encuesta, son preguntas para desarrollar conceptualmente el objeto de estudio. Eso es construir el objeto de estudio. Qué sé yo, el tipo de vínculo que mantiene con los compañeros, con los dueños, no sé, cómo se organiza para trabajar, con qué cadencia trabaja. Todo eso, cuanto más haya escrito al respecto, mejor para nosotros, porque construimos con más detalle nuestro objeto de estudio. Entonces, si nosotros tenemos un marco teórico, después construimos las variables, le damos un nombre y la definimos. Entonces, ¿eso a dónde nos lleva? Bueno, el cuarto paso de reducción del problema a nivel empírico consiste en expresar la forma en que vamos a utilizar esos conceptos para poder aplicarlos en una medición a través de una encuesta. Es decir, que nuestros instrumentos de medición van a ser elaborados conceptualmente. No vamos con una regla a medir las cosas, lo vamos con un instrumento de medición conceptual que se traslada desde la teoría, pasa por las variables y llega en forma de pregunta o algún formato a la encuesta. Dicho esto, punto, abro paréntesis o pregunto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No, profe, parece que nadie. Sigo entonces. Parece que nadie. No, es el hipotético deductivo de la teoría a los hechos. ¿Puede Tal ser cual. o me equivoco? Claramente el método hipotético deductivo. Porque todo esto que es el marco teórico es todo desarrollo conceptual. Nosotros lo podríamos resolver todo en casa. Después lo contrastamos con la realidad. Después eso nos permite hacer una actividad que normalmente se dice como decís vos, se contrasta con la realidad. Bueno, ponele que sea así. Si vamos fino, es así en parte y en parte no. O hay otras versiones o posibilidades. Pero vamos a tomarlo como eso. Nosotros tenemos un conjunto de ideas de qué queremos investigar,
cómo se definen los aspectos de la realidad que nosotros pretendemos observar, y vamos a diseñar un instrumento que nos permita medir fenómenos sociales. Ese proceso Sí, dale. va de la teoría a las observaciones de la realidad. Nosotros vamos del desarrollo conceptual al contraste con la realidad a través de la encuesta. Sí, dale. Sí. Entonces, Fabián, fíjate que tenés el micrófono abierto. no, lo cerré yo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer ese quiebre entre el desarrollo conceptual y el avance en dirección a la observación del mundo? Bueno, hacemos todo este proceso de reducción a nivel empírico que consiste en trabajar con las variables. Y las variables nos exige definirlas y operativizarlas. Entonces, ¿qué son las variables? Las variables son conceptos que asumen distintos valores. Y esos valores se llaman categorías. Entonces, yo digo casa, auto, edad, nacionalidad, altura, sexo, color y mouse. Bueno, si pueden leer lo que escribí ahí, ¿cuáles de esos conceptos son variables y cuáles no son variables? O sea, ¿cuáles de esos conceptos son susceptibles de asumir distintos valores y cuáles no? Edad, sexo y nacionalidad y altura. ¿Y a qué más? Uno más te falta. El color. Color. ¿Cuáles son? Bueno, cada una de esas posibilidades de variación se llaman categorías. Puede asumir distintos valores. Esos valores se llaman categorías. ¿Cuáles son las categorías de color? Todos esos son categorías. Bueno, nacionalidad. No se escucha nada. Dime, ¿no me escuchás o no escuchás a tu compañera? No, a mi compañera, a María de los Ángeles. Y eso que está al lado tuyo. Está al lado. No, profe. Bueno, no, igual puede decir lo otro, digo, la categoría de nacionalidad puede ser español, italiano, argentino. Tal cual. Todos los países. Todos los países podría ser, sí. Bueno, claramente casa no es ninguna variable, porque casa no asume distintos valores. Auto lo mismo, edad sí, nacionalidad sí, altura sí, sexo sí, color sí, mouse no. Entonces nosotros vamos a ver. Profesor, desde una los- pregunta. Sí. Quizás es muy obvia, pero por ejemplo, si yo si fuera la variable tiene casa, que yo puedo decir sí, no. Bueno, no es la casa la variable, sino la tenencia de casa. Está bien, pero ahí sí sería una variable. Si yo lo puedo determinar entre sí y no, es una variable. Veo está yendo como el salmón, o sí, contra la corriente. No, vos tenés que decir, ¿qué querés medir? ¿Qué querés medir? Si la persona tiene casa. Ah, tiene ¿Cómo se casa llamaría propia. la variable? Y en todo ¿Cómo? caso sería si tiene casa propia, en todo caso. ¿Cómo sería el nombre de la variable? No sé, así tiene casa propia. No sé cómo lo digo. No. Tiene que ser un nombre, un Es, concepto. es
propietario o no. Ah, Quinta ahí variable. está. Claro, ¿Cómo? está bien. No, repetilo, por favor. ¿Es propietario o no? No, eso es una pregunta en una encuesta. Ok. ¿Cómo se llamaría la variable? Es una variable categórica. No existen variables categóricas. ¿Cómo ¿Tipo se de llama? vivienda, profe? ¿Tipo ¿Cómo? de vivienda? No. Tipo de vivienda, a mí se me ocurre que las categorías no son si son propias o no. Me dice, no sé, tipo de vivienda puede ser de material, de chapa, no sé, qué sé yo, ¿a qué le llamamos tipo de vivienda? ¿Qué es para vos tipo de vivienda? Y no sé, se me ocurría casa, departamento. Bueno, ponele tipo de vivienda, casa, departamento, PH, no sé, algo así. Pero Claro. no me dices si sos dueña o alquilás, o usurpaste, o te la prestaron. No me dice nada de la propiedad de la vivienda. Me decís Dueño que sería, en todo caso, dueño de la vivienda. no es una variable dueño de la vivienda. En Propia, tal caso alquilada. sería propiedad de la vivienda. Propiedad de la vivienda. Propia, No, alquilada, prestada. no, legal. no. Es más No, fácil. no, No la ustedes me estamos dan las categorías, me están dando las categorías y yo le pregunto cuál es el nombre de la variable. Condición habitacional, puede ser. Y condición habitacional, no sé, ¿qué es condición habitacional? Si es propietario o inquilino. Bueno, perfecto. A mí no me convence, pero si vos lo definís de esa manera, la condición habitacional, intentemos definirla. ¿A qué le llamaríamos condición habitacional? Claro, Defina. puede ser que habites con 2 o 5 personas. No. Condición habitacional, dijo la compañera. ¿Y qué queremos medir con eso? Si es o no propietario. A mí no me cierra la idea de condición habitacional, pero ponele que lo tomemos como válido. Definila. Yo dije, hay que definir las variables. Definan condición habitacional. Y me dicen cómo lo van a medir. Me tienen que dar las dos posibilidades. A ver. Condición habitacional me suena más a, no sé, por ejemplo, techo de chapa, casa de material, agua Bueno, a mí corriente. también, pero ella quiso definir, yo dije, tenemos que, a partir del ejemplo de si es dueño o no es dueño a alguien, cuál es la variable que vamos a medir. Y hasta ahora me han dicho un montón de cosas, pero no me dicen ni el nombre de la variable, y lo más cercano fue lo de Eliana, pero no me la define. Y vivienda propia, alquilada. No, vos no me definís Decimos en lo eso. mismo. No, vos tenés que definirme. Definí, hacé una definición. No tengan miedo de definir. Lo jodido es cuando lo hacen mal, no cuando lo dicen mal. Si ahora están para equivocarse. Definan, anímense a patear el penal. Todos dicen, no, el penal hay que patearlo a la derecha, arriba, abajo, fuerte. Pero todos dicen cómo, pero cuando hay que patearlo, no lo quieren patear. Pateen el penal, definan, digan la Pero puede definición. ser que no tenga definición esa No, pregunta. ¿cómo no va a tener definición? ¿Cómo no va a tener definición? Si no tiene definición no podemos mirar el mundo. Todo lo que existe y podemos dar cuenta de ello con palabras existe. Lo que no tiene nombre no existe. Definan, inventen una definición. ¿Dónde vive? No, ¿dónde vive? A ver, Gastón Miguel Alurralde. Definí, no sé, yo voy a definir tu nacionalidad. Bueno, la nacionalidad es el lugar donde uno nació por derecho de suelo. Es decir, en el territorio donde uno nació.
Entonces vos, considerando el territorio donde naciste, te voy a preguntar por tu nacionalidad dentro de las siguientes opciones. Argentino, uruguayo, paraguayo, brasilero, boliviano, chileno, otras nacionalidades. ¿Dónde te ubicas, Gastón? Argentino. Bueno, listo. Tenés tu lugar en el sistema de categorías. Pero yo Inmueble. definiste... Inmueble. Pero inmueble no es una variable, inmueble. ¿Cuáles son las categorías? Podría No, ser. no. La situación habitacional del de la población en donde vive. Entonces le ponemos ahí. Si es propietario, si No. es... Bueno, situación habitacional. Cambiaste la variable. Eliana había dicho condición habitacional. Ah, bueno, yo pensé si era individuo, si era propietario, si no era propietario, si alquilaba, todo eso. No, ya sé lo que pensaste, porque yo te estoy pidiendo que lo definas. Situación, o no sé si es situación la palabra, pero relación mal o dicho. situación con el inmueble. O sea, como yo puedo definir si soy propietario, inquilino, sería como, no sé, Algo No sé, relacionado tiene que con la inventar vivienda. una definición. No, ¿qué tipo de vivienda? No. Usted tiene que inventar una definición. No importa cómo lo digan o qué definición, pero tiene que dar cuenta de lo que quieren medir es la propiedad de la vivienda. Entonces, como no apareció la variable propiedad de la vivienda, apareció condición habitacional o condición de la vivienda, no sé cómo me ha dicho Liana. Entonces digo, a mí no me gusta, pero vamos a usarla. Usamos ese nombre de esa variable. Entonces digo, si yo digo condición de la vivienda, le vamos a llamar condición de la vivienda a la propiedad de la vivienda, siendo que puede ser propietario o no propietario. O puede ser propietario, inquilino, casa o, digamos, ocupante por préstamo, no sé, algo que nos diga de la variable que queremos medir, que es en definitiva si es o no propietario. Entonces tenemos que darle un formato de definición conceptual y operacional. Entonces no me pueden decir, y si es propietario, si es dueño, no. Definiciones. Pero usando el nombre de la variable que propuso Eliana, que hasta ahora era lo más cercano. Si le cambian... Pero, condición de la vivienda es habitable o inhabitable. Bueno, entonces cambiale, si no te gusta, cambiale el nombre. ¿Cómo se llama? Nosotros queremos, ¿qué queremos medir? ¿Cuál es la variable que queremos medir? Si es propietario o no. Bueno, perfecto. Nosotros queremos medir en una encuesta si es propietario o no el que contesta la encuesta. ¿Ok? Profe, Definamos la variable. posesión de la vivienda, y ahí sí es alquilada, propia. Bueno, posesión de la vivienda, el nombre de otra variable, pero no es la definición. Estatus jurídico ante la vivienda. Pero eso vos le cambiás el nombre a la variable, pero no la definís. Yo estoy pidiendo que den una definición. No estoy pidiendo que le cambien nombre o arrimen a un nombre de variable más apropiado. Estado habitacional. Menos. Vos me cambiás el nombre de las variables. Yo te digo que lo definas. Definan. Situación de propiedad, ¿no? ¿Cómo? Situación de propiedad. Y eso es otra variable. Definan. Casa, No. estilo de vivienda. ¿Qué estilo de vivienda? ¿Qué estilo tiene? No, menos que menos. Profesor, yo encontré algo, A ver. de un archivo, porque me Dale. estoy matando la cabeza pensando. Sí, está saliendo humo acá en la computadora. Dice, propiedad del terreno, pertenencia al terreno en que se ubica la vivienda de alguno de los integrantes del hogar que lo ocupa, aun cuando esté pendiente de pago o no haya escriturado el hogar, puede disponer legalmente del terreno. El propietario de una vivienda tipo departamento también lo es del terreno. Esto lo saqué de un archivo que está del INDEC, Sistema de Estadísticas Sociodemográficas. Bueno, yo no sé si eso das en el clavo, pero casi te diría que sí, porque ahí dice si la vivienda está sobre un terreno y demás. Si está pago, Pero bueno, si no está pago. Claro, está bien, General. perfecto. Vos querés medir
medir la propiedad de la vivienda y la definís como esa calidad de la vivienda en tanto se sea propietario de la vivienda de uno de los habitantes de la vivienda, una cosa así dijiste, ¿no? Claro, acá habla de la propiedad del terreno. Claro, por eso digo, ahí no diste en el clavo, pero casi. Propiedad del terreno de uno de los habitantes donde se asienta la casa, sería algo así. Claro, o el departamento. O el departamento, bueno, entonces vos podés tener un terreno propio y se supone que la casa que está ahí es tuya. Claro, hayas Ponele, pagado o no el terreno. Claro, lo hayas pagado, no, bueno, ponele. Pero vos cuando comprás una casa no comprás solo el terreno, comprás el terreno con lo que está arriba del terreno. Pero en definitiva, vos has acertado en dar una definición. No importa si la definición no es del todo satisfactoria, pero diste una definición. Nosotros vamos a medir si la casa en la que habita una persona pertenece a la persona en cuestión o a uno de sus allegados directos o convivientes. Y eso significa la pertenencia a la propiedad de la casa y el terreno, aún teniéndola o no paga, qué sé yo, algo así. Pero en definitiva, lo que queremos medir es si la persona que nos contesta la encuesta, ya sea ella o alguno de sus allegados, es propietario del lugar donde habita, digamos. Y vos ahí aclarás que es el terreno y la vivienda y demás, pero lo importante de lo que dice Carla, nos guste más o menos la definición, es que lo ha definido. Ella ha definido qué se le llama propiedad de la vivienda o condición de la vivienda, había dicho Eliana o algo así, condición habitacional, no sé. Entonces nosotros no tenemos que cambiarle el nombre a las variables, sino que tenemos que nombrarla de una manera lo más clara posible, pero además tenemos que definirla. Imagínense si para determinar la propiedad de una vivienda tenemos tanto lío, ¿cómo definir la variable percepción social del trabajo? Entonces ahí donde se hace peleagudo, fácil en lo metodológico y difícil en la operación. Entonces vamos a trabajar con eso todo el resto del cuatrimestre. Propiedad del terreno. Pertenencia al terreno el que se ubica la vivienda de alguno o alguna de los integrantes del hogar que la ocupa, aun cuando esté pendiente. Perfecto. Pero esto es el terreno. El propietario de una vivienda tipo departamento también lo es del terreno. Bueno, listo. Entonces vamos a asumir que la vivienda es propiedad de quien es propietario del terreno, según esta definición. Entonces, eso es lo que vamos a entender por la variable que queremos medir. Y la otra cuestión que yo les había dicho era que tenemos dos tipos de definiciones. Dos tipos de definiciones. La conceptual, que es la que dio Carla, con todas estas características, y la operacional. La operacional dice cómo lo vamos a medir. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que colocarle categorías. Entonces, para medirlo, le vamos a preguntar a la persona que se ubique en una de las siguientes categorías. Propietario, inquilino, no sé, préstamo o algo así, una categoría que sea la casa prestada, o hay unos nombres más precisos que tenía que ver cuando la casa es usurpada, que es ocupada sin papeles, una cosa así, que tiene una definición. Pero en definitiva, si yo quiero medir si es o no propietario, tengo que aclarar en la definición qué es lo que estamos midiendo. Y eso es la definición conceptual. En la operacional voy a decir cómo lo voy a medir. Supongamos que no nos queremos complicar la vida, o no tenemos el conocimiento o el tiempo para hacerlo. Entonces decimos, al encuestado se lo va a ubicar en una de las siguientes categorías: propietario, no propietario. No importa el no propietario que sea, si es inquilino, se la robó, se la ocupó, la usurpó, se la regalaron o se la prestaron, no nos interesa. Dos categorías: propietario, no propietario. Y ahí llegamos a establecer las dos categorías que nosotros le damos a esa variable, porque decidimos darle dos. Que podemos dar 3, 4, 5, las que sean necesarias o las que nosotros quisiéramos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más fácil. Dentro de la misma encuesta vamos a medir la variable edad.
Definan edad. ¿Alguno que se anime a definir edad? Sí, puede ser Tiempo tiempo de vida. claro, tiempo que transcurrió de vida desde el nacimiento hasta hoy, por ejemplo. Bueno, algo así. Eso es una definición. Te guste o no te guste más, te guste menos, precisarla más, precisarla menos, eso es una definición. El tiempo transcurrido desde el día del nacimiento hasta hoy. Listo. Si vos lo querés decir hasta hoy no, porque vos la encuesta la vas a hacer dentro de un mes, bueno, hasta el momento de la encuesta. Entonces ahí tenemos la definición conceptual de qué estamos hablando cuando hablamos de edad. Y operacionalmente, es decir, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo medirían la variable edad entre varias posibilidades? Una que se les ocurra. Y pues podemos dividirlo en 3 rangos etarios. Okay. 18 a 25, 26 a 35, 36 a 45. Bueno, perfecto. Después vamos a ver, hoy no, pero ya lo vamos a ver, esto que dijo Gastón. Tiene algunas cosas bien y otras que hay que ajustar, pero fundamentalmente tienen que decir, expresar la definición operacional. ¿Cómo la expresarían? Exprésenla en una definición. Cualquier opción posible, la que dijo él o cualquiera. Exprésenlo a través de una definición. Mayores de 21 años. No, eso no es una definición. Definan, ¿saben lo que es definir? Puede ser la edad, se definirá. La definición operacional, ¿eh? Ya dijiste la conceptual. Sí, la sí. operacional, que es Sí. cómo lo vas a medir. Okay. La edad se definirá, la edad de la persona encuestada se definirá, puede ser en un lapso de 12 meses, por ejemplo, no sé cómo decir, que va de un año, de año a año, o sea que puede ser, o de un rango de 10 años, por ejemplo, que sea de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30. Bueno, perfecto, vamos a tomar tu ejemplo. ¿Alguien lo puede mejorar? No, yo lo pensé desde el ciclo de vida evolutivo, de 0 a un año, de un año a 10 o a 12, es decir, hasta la niñez, después adolescencia, juventud, y así, dándole variables según la edad psicológica y el proceso evolutivo, ¿no es cierto? Adultos mayores, es decir, toda esa gama que se define más desde lo psicológico y desde el periodo evolutivo de las personas. Todo muy lindo, pero no definiste. Yo quiero una definición. ¿Segmentos para clasificar los rangos etarios? No. A ver, ustedes díganle a un amigo o a una amiga o a una amigue que en la encuesta que van a hacer van a medir edad. Y le dice, ¿qué es la edad? El tiempo transcurrido del momento del nacimiento hasta el momento de la encuesta. Perfecto, ¿cómo lo vas a medir? Bueno, digan eso, como si le estuvieran contando a alguien. ¿Cómo lo van a medir? Profe, eso lo había explicado usted en la clase. Obvio. Por ejemplo, de 15 a 21, de 20... No. Eso no es Con una la cuenta. Pero si yo digo edades según el proceso evolutivo, psicológico del ser humano. No, vos estás haciendo una nave para ir a Marte y yo quiero que haga un avión de papel. Yo te digo, definan operacionalmente, es algo más fácil, más sencillo. Definan es contarle a un amigo cómo van a medir edad en la encuesta. Elija la opción correcta según el rango. No, vos no decís, eso no es una definición. O en tal caso, si la vas a definir así, hacela con cierta formalidad. Decir, ¿cómo vas a medir la variable edad?
Definilo, es una definición, diría mi compañero del Vasco Arrabarrena, precisión conceptual. Puede ser la variable edad se medirá a través de la, como dijo la clase pasada, a través de la solicitud del número de documento del encuestado. Bueno, no, del número de documento no, porque con el número de documento no vas a sacar la edad. O de la fecha de nacimiento. Bueno, entonces vos decís, ¿cómo lo vas a medir? Lo vas a medir a través de la solicitud al encuestado de la fecha de nacimiento. Pero yo al encuestado no le pregunto la fecha de nacimiento, le pregunto qué edad tiene. Si le preguntás la edad tiene, ¿por qué no me dijiste la definición? Que lo voy a hacer preguntándole qué edad tiene. Claro, pueden ser los dos, preguntándole la fecha de nacimiento o preguntándole la edad. Tal cual, pero él no lo dijo. Vos lo definiste, vos diste la definición. Erré el primer penal, pero metí el segundo. Ah, sí, pero cuando el arquero estaba tirado. Claro, cuando el ya arquero viste fue a para buscar la dónde pelota del iba. otro penal que pateó Victoria y vos dijiste, pateo y pelito para la vieja. Y lo pateaste con el arquero afuera del arco. Terminó la serie de 5, es 1-1. No, acá la que dio en el clavo fue Victoria, porque dijo, yo lo voy a medir a través de preguntarle al encuestado su fecha de nacimiento. Y eso es una definición, y vos me decís, le voy a preguntar la edad. Bueno, entonces, ¿cómo es tu definición? ¿Cómo vas a medir la variable edad? Y la edad, dícese de la fecha de nacimiento hasta el día de la encuesta. No, esa es la definición conceptual. Operacional. ¿Cómo lo vas a medir? 30, por ejemplo, ¿no? De 31 a 40, de 41 a... Pará, con el DNI. No, eso sería la clasificación. Esas son las categorías. Esas son las categorías, vos lo podés expresar, pero vos no podés decir de 30 a 40, de 40 a 50, porque no me decís nada de la definición. Porque yo te digo, de 30 a 40, de 40 a 120 años, no importa, pero no me decís cómo lo vas a medir. O sea, edad igual a fecha de nacimiento. No. ¿Qué tendríamos que decir? Solicitamos al encuestado la fecha de nacimiento. Eso lo dijo Victoria. Exacto. Y bueno, pero Gastón no le gustó. Y bueno, Gastón, que te guste. Ya fue. Por ejemplo, a partir del año 1960, a partir del año 70, a partir del año 80. ¿Qué partir del año 60? O sea, ahí lo que está... No tenés que escuchar a Gardel. Escuchame una cosa. Bueno, también se murieron los juntos. No, Gardel era del 30. No, ¿cómo definís la variable? Acá Victoria ya abrió el juego y ustedes no la pueden agarrar y reformarla conforme a lo que sugirió Gastón. Profe, Dale. ahí como para aclarar quizás lo que estaba diciendo, que ahí decía Irene, lo que está haciendo ya es categorizar. Claro. No estoy equivocada. Claro. Lo que usted está pidiendo es decir cuál es la definición operacional. Entonces lo que se tendría que responder es la variable edad se medirá a través de preguntarle al encuestado cuál es su fecha de nacimiento. Esa es la tuya. Claro. Pero Gastón no le gustó, la cambió y ahora no se hace cargo. O preguntarle la edad, esa sería otra. Bueno, entonces la forma de medir la variable edad será preguntarle al encuestado qué edad tiene. ¿Qué edad se autopercibe? No me estás más quilombo porque... Y ahí se nos miente Si vos querés hacerlo así, hacelo, pero lo escribí. Porque si no, somos todos cráneos y reformamos lo que dijo Victoria, que era acertado, porque no nos gustó, pero no damos en la tecla. Es decir, Victoria dijo, la definición operacional de la variable edad es solicitarle al encuestado que indique su fecha de nacimiento. Entonces después vamos a casa y si nosotros procesamos, si nació en tal año, cuántos años tiene al momento de la encuesta. Gastón dijo, no, le vamos a preguntar la edad. Bueno, fenómeno, no le preguntás la fecha de nacimiento. Entonces su definición operacional dice que para medir la variable edad vamos a solicitarle la cantidad de años cumplidos hasta el día de la encuesta. Y se terminó la discusión.
La otra posibilidad es solicitarle a un encuestado que se ubique en una de las siguientes categorías: hasta 20, más de 20 a 30, más de 30 a 40, más de 40 años. Y esa es otra definición operacional. En todas medimos edad, pero son todos procedimientos distintos. Ahí, profe, creo que lo diferente de las primeras opciones que dijimos es que usted aclaró que se le va a pedir que como que se incluya, se posicione en un rango etario. Eso En un sería rango otra de los forma. siguientes. Claro. Claro, se lo ofreces vos, los rangos etarios. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, gran trabajo para definir. ¿Eso saben qué es? Hay que patear penales. Hay que animarse a definir. Bueno, muy bien. Nos vemos el martes. Chau, profe. Buenas noches, Buen fin de. Bueno. En el marcho,